Empezamos. Buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de las sesiones científicas de la sociedad. Esta es la primera de las 7 sesiones que vamos a tener durante este año. Le damos la bienvenida para empezar con fuerza estas actividades científicas que son mensuales, y recordarles que son cada tercer martes de cada mes. Para empezar con fuerza esta actividad, vamos a darle la bienvenida al presidente de nuestra mesa que nos acompaña, el doctor Moisés Guamán. Por favor, doctor, a la mesa principal. Asimismo, presentar a las 2 colegas, miembros de la sociedad que nos van a disertar, al doctor Ronald Arce Villavicencio. Él viene de parte representando al Rebagliati a la unidad de medicina fetal, y el doctor Walter Castillo, que viene representando a la maternidad de Lima, al presidente. A continuación, vamos a hablar esta noche del manejo del RCIU, tanto temprano como tardío. Vamos a tratar de enfocarnos en la actualidad del manejo, qué es lo que está cambiando, qué es lo que tenemos que hacer actualmente a la luz del 2020. Para empezar, ya sin dilatar mucho, ya son un poco más de las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, vamos a empezar con el doctor Ronald Arce, que nos va a presentar manejo de residuo temprano. Bienvenido, Ronald. Bueno, buenas noches con todos, colegas. Primero agradecer la gentil presentación del doctor Jorge y agradecer también la invitación de la Sociedad Peruana de Ultrasonido para disertar sobre este tema que siempre es vigente y que es uno de los pilares de lo que es la obstetricia y la medicina fetal. La restricción del crecimiento intrauterino de inicio precoz, por definición, implica un componente de prematuridad que ya todos conocemos. Y bueno, y en el hospital donde laboramos, que es el Hospital Rebagliati, tenemos una casuística que nos gustaría compartir con ustedes, una data que creo que es importante, que creo que también cada hospital debería tener para poder manejar de mejor forma estos casos que por definición tienen un manejo siempre difícil, por ser la prematuridad el componente importante. Como pequeña introducción, bueno, esta imagen yo creo que representa lo que es el tema del manejo del RCIU precoz, en la cual tenemos dos caminos a los que nos va a llevar dependiendo de qué también podamos ofrecer el manejo a estas pacientes gestantes. Uno es siempre la prematuridad, como mencionábamos, y vamos a poder tener bebitos que van a nacer con prematuridad a veces muy extrema y a los cuales tenemos que decidir si es el momento adecuado o no del nacimiento, probablemente llevándolos al camino de las unidades de cuidados intensivos neonatales para prematuros extremos, y la otra es el manejo expectante, en el cual de por sí está el riesgo de la mortalidad fetal intrauterina. Estos dos escenarios deben balancearse y tratar de llevar de la mejor forma el nacimiento y la decisión de término del embarazo. Para empezar, traigo un pequeño caso clínico que más o menos demuestra o grafica esta ambivalencia de la toma de la decisión de manejo en estos casos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que se presentó en el Hospital Rebagliati hace poco más de un mes, que es el 1 de abril, una gestante de 32 semanas, que allá previamente estaba comenzando con un cuadro de una preeclampsia con criterios de severidad y por protocolo tenía que ser referida a un hospital de mayor complejidad. Fue referida a nuestro hospital el 1 de abril a las 4 de la tarde, como se puede ver acá en la historia clínica, la paciente dentro del plan de manejo ya está coordinada una referencia más o menos el mismo día, 1 de abril a las 4 de la tarde, desde un hospital nivel 2. La paciente llega solamente con ese diagnóstico de preeclampsia, aparentemente sin una evaluación fetal, y llega en la noche al Hospital Rebagliati, en la cual, bueno, obviamente se confirma el diagnóstico de un trastorno hipertensivo con criterios de severidad, pero obviamente se complementa la evaluación de esta paciente con una evaluación fetal. En primera instancia se hace una ecografía Doppler y se encuentra primero un feto con una restricción severa del crecimiento, y a la evaluación de la diástole de la arteria umbilical encontramos una ausencia de diástole con 32 semanas. Por protocolo podría, si es que la paciente, la condición de materna la meritara, ir a un manejo expectante. Sin embargo, por el protocolo que nosotros manejamos, esta paciente se tenía que complementar la evaluación de la ecografía Doppler con otra prueba de bienestar fetal
que es propia de este manejo, que es el monitoreo, y bueno, se encontró desaceleraciones repetitivas, espontáneas, que obviamente dentro del protocolo que manejamos en el Hospital Revalidati, al ser una prueba de bienestar fetal que implicaba una sospecha de acidosis, pues la paciente se hizo una junta médica y terminó una cesárea, en la cual el bebito tuvo una evolución favorable postnatal. Sin embargo, el objetivo de este caso clínico es transmitir, que una de las características importantes del RCIO de inicio precoz, ¿no? Su grado de asociación importante que vamos a tener con los trastornos hipertensivos del embarazo, que toda paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo con criterios de severidad antes de las 32 semanas debe tener siempre una evaluación fetal adecuada, y debe ser complementada tanto de ecografía Doppler con el NST, que vamos a ver la evidencia nos respalda que puede ser un NST convencional para identificar este patrón desacelerativo. Nuevamente lo mismo, esta ambivalencia o estos dos caminos que nos va a llevar el manejo del RCIO de inicio precoz. Ya entrando en la parte teórica, bueno, las definiciones, ya que estamos comenzando con el tema del RCIO, por definición vamos a encontrar que las distintas sociedades coinciden en que la definición se caracteriza por encontrar un percentil de crecimiento, un ponderado fetal por debajo del percentil 3 o una circunferencia abdominal, o por debajo del percentil 10 con signos de hemodinamia fetal alterada, vale decir el Doppler alterado. Estrictamente este Doppler alterado en el subgrupo que es el RCIO de inicio precoz, vamos a ver que ya desde hace muchos años las características del Doppler de arteria umbilical nos hacían diferenciar este subgrupo, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica que es bastante conocida, se ve que por debajo de las 32 semanas, el Doppler de arteria umbilical en este subgrupo, en este fenotipo de RCIO de inicio precoz, tiene una proporción que destaca a diferencia del subgrupo que es por encima de la semana 32, y esto ya nos hace visualizar las diferencias en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Porque el RCIO de inicio precoz tiene este fenotipo clínico que vamos a ver, pero ya desde la fisiopatología vemos que hay una diferencia. En el RCIO de antes de la semana 32, por definición, la fisiopatología, hay una alteración de lo que es la perfusión, ya que es una fisiopatología muy parecida a la preeclampsia, en la cual la formación de los vasos sanguíneos y la presentación es anómala, a diferencia del RCIO de inicio tardío, en la que por definición el componente fisiopatológico primario es una alteración de la difusión. Puede haber también alteraciones de la perfusión, pero básicamente la difusión. Y esta es una tabla que está en el consenso de ISOC, en la cual podemos ver las diferencias clínicas más llamativas entre ambos subgrupos, en la cual, como dijimos al inicio, el RCIO de inicio precoz, por definición, el problema es el manejo, ya que vamos a encontrar esos dos caminos entre la prematuridad extrema y el riesgo de un manejo expectante con el riesgo de óbito fetal. La prevalencia del RCIO de inicio tardío siempre es más frecuente, alrededor del 70%, a diferencia del RCIO de inicio precoz, que es un 30%. Por definición, este punto de corte es acordado, que es de menos de 32 semanas. Y hay otras características también importantes, como por ejemplo su grado de asociación, como ya dijimos, con los trastornos hipertensivos del embarazo. Esta grado de asociación es fuerte. Podemos ver en la literatura que algunas series encuentran desde el 50 hasta el 70% en algunos casos la asociación del RCIO de inicio precoz con trastornos hipertensivos del embarazo, que por definición van a ser severos, ¿no? Ya que al ser una edad precoz, una edad gestacional tan precoz, generalmente van a ser cuadros hipertensivos con criterios de severidad. La mortalidad perinatal es alta, a diferencia del RCIO de inicio tardío, y hablamos también un poco de las diferencias fisiopatológicas de ambas enfermedades. Entonces, todas estas diferencias hacen de que, por definición, en base al consenso ISOC del 2020, encontremos que el RCIO de inicio precoz se define por el ponderado fetal o la circunferencia abdominal por debajo del percentil 3, o un ponderado fetal o circunferencia abdominal por debajo del percentil 10 asociado a un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor del percentil 95, o un índice de pulsatilidad de las arterias uterinas por encima también del percentil 95. Entonces, esta definición nos hace sospechar siempre de la enfermedad placentaria de la cual estamos hablando. Sin embargo, dentro del plan de manejo de la restricción del crecimiento
que vamos a encontrar por debajo de la semana 32, que incluye obviamente este subgrupo de restricciones del crecimiento del segundo trimestre. Por definición tenemos que descartarle efectos congénitos, procesos infecciosos como el TORCH o enfermedades genéticas y obviamente también patología materna, dentro de la cual la preeclampsia es la más predominante, como ya hablamos. Cuando hablamos de RCIO de inicio precoz, también hablamos del Doppler, como ya hablamos, de la arteria umbilical como vaso predominante por definición, y hablamos también de una secuencia tradicional, típica, que siempre hemos aprendido desde los inicios de cuando aprendemos medicina fetal o cuando aprendemos obstetricia, y hablamos de esta evolución típica tradicional en la cual se comienza a alterar la arteria umbilical, y hay una secuencia fisiopatológica y esta cronológica más o menos conocida, donde luego se altera la diástole de la arteria umbilical, haciéndose ausente, luego reversa, y a la vez se va alterando el ductus venoso, aumentando su pulsatilidad, y luego habiendo cambios tardíos, que son la ausencia o la reversión de la diástole, para luego tener cambios ya más agudos asociados con un riesgo de mortalidad intrauterina inminente, como son el patrón desacelerativo. Estos signos, y este es un cuadro de la Escuela de Barcelona, en la cual me parece importante porque, por ejemplo, más adelante vamos a ver que estos signos, que por definición, como vemos acá, son denominados como sospecha de acidosis, vamos a ver que son los que más asociación tienen en la parte postnatal con hallazgos de acidosis metabólico, descompensación neonatal, como son lactato por encima de 5 o un pH de cordón umbilical muy alterado en las primeras horas de vida, que le dan un peor pronóstico a los recién nacidos que nacen en estas condiciones. Entonces, este es un concepto que tenemos que recordar, que lo voy a citar más adelante. Obviamente, este patrón de desarrollo del RCIO de inicio precoz siempre puede tener, no es un dogma, ¿no? Pues hay estudios que han demostrado que este patrón no siempre se mantiene, y prueba de eso es también el caso clínico que comentamos, ¿no? En el cual tenemos casos en los que tenemos una diástole de arteria umbilical ausente, que todavía probablemente no hace reversión de la diástole, pero puede tener patrón desacelerativo, y eso hemos visto y vamos a ver en estadística que les voy a mostrar en un momento. Entonces, para el manejo, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente los síntomas clínicos, manejar la parte materna, como vamos a ver, en muchos de estos casos se va a determinar el nacimiento por criterio materno, por criterio de severidad de los trastornos hipertensivos, obviamente la biometría, el Doppler, la cardiotocografía, como hemos visto en el caso clínico, ambas evaluaciones del estado fetal con el Doppler y la cardiotocografía tienen que estar de la mano, como vamos a ver, la evidencia lo respalda, y actualmente hay un escenario pequeño que está entrando los factores angiogénicos con algunos estudios que demuestran su utilidad. Entonces, como cuando hablamos del manejo, tenemos que usar toda la información que tenemos para decidir para qué lado está la balanza. Hacia un manejo expectante, obviamente con nuestro procedimiento ecográfico y con las herramientas que tenemos para ver el bienestar fetal, o decidir la prematuridad para el nacimiento de estos bebés. Para poder hacer esa decisión, ¿qué necesitamos? Obviamente lo ideal es poder cuantificar nuestras decisiones, y en ese caso tenemos este estudio, que fue un metaanálisis de la Escuela de Barcelona también, en la cual se logró cuantificar más o menos el riesgo de mortalidad intrauterina para cada uno de estos hallazgos Doppler que hemos mencionado en la ponencia. Por ejemplo, para el hallazgo de una ausencia de diástole de arteria umbilical, ¿cuál es la asociación o el riesgo de mortalidad intrauterina o de óbito fetal? Según este metaanálisis, el 6%. Para el hallazgo de diástole reversa de la arteria umbilical, el riesgo de mortalidad intrauterina es más o menos el 18%. En este estudio también los cambios tardíos del ductus venoso, que se definen como la ausencia o la reversión de la onda A, y a riesgos del 30% aproximadamente. Entonces, esta cuantificación de la mortalidad intrauterina es importante, porque las guías que nos dicen el término de edad gestacional sopesan este riesgo de mortalidad intrauterina con la supervivencia a las edades gestacionales respectivas en las cuales se hace la recomendación. Entonces, lo ideal es que cada centro, que cada país pueda conocer de forma cuantitativa cuánto es la supervivencia a determinada edad gestacional con respecto a los hallazgos que deciden el nacimiento, como el Doppler o la cardiotografía, y compararlos y sopesarlos con esta data acerca de la mortalidad intrauterina con el seguimiento expectante. Entonces,
Ya que tenemos más o menos cuantificado, más o menos cuál es el riesgo de mortalidad intrauterina, tendríamos que también tener evidencia acerca de las herramientas que tenemos para poder determinar cuál es la mejor herramienta, en este caso el Doppler o la cardiotografía, y para esto tenemos que citar el estudio que ya conocemos todos, que es el estudio Trafford, que fue realizado en Europa, comparando tres grupos en el que se mencionaban y se le autorizaron para el término de gestación o la decisión de término de gestación. Un grupo fue la variabilidad a corto plazo con la cardiotografía computarizada, ciertamente. El otro grupo fue las alteraciones tempranas del ductus venoso, definidas como un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95, y el otro subgrupo fue las alteraciones tardías del ductus venoso, que fueron definidas como una onda A ausente o reversa. Los tres grupos tuvieron una red de seguridad una red de seguridad, safety net, que por definición eran escenarios en los cuales, independientemente del grupo en el cual estuvieran aleatorizados, si se presentaba alguno de estos escenarios, definitivamente el embarazo tenía que terminarse. Y obviamente eran cambios cardiotocográficos o el Doppler que justificaban el término de la gestación, pero lo que hay que resaltar son dos cosas. Uno era las desaceleraciones espontáneas, no provocadas, repetitivas, es decir, un hallazgo que puede ser visualizado en una cardiotocografía convencional, y el otro son las indicaciones maternas, es decir, si una paciente está haciendo una preeclampsia con signos de severidad, que tiene síndrome de Gel, o una presión que justifique el término de la gestación, cualquier indicación materna en cualquiera de los subgrupos era indicación de término de la gestación. Es decir, los tres subgrupos no evaluaban solamente estos tres variables, es decir, el subgrupo de la alteración tardía del ductus venoso no evaluaba solamente este parámetro, sino evaluaba un protocolo que incluía las alteraciones tardías del ductus venoso y el manejo materno y las desaceleraciones desde el punto de vista convencional vistas en la cardiotografía. Entonces, ¿cuál fue el resultado? La mortalidad fue muy similar, no hubieron diferencias significativas en los tres subgrupos. Sin embargo, dentro de los neonatos supervivientes a los 2 años, se evaluó el grado de supervivencia intacta y el neurodesarrollo, y se vio que en el grupo en el cual se decidía el término de la gestación bajo el protocolo que incluía los cambios tardíos del ductus venoso, es decir, ausencia o reversión de la onda A, asociado a las indicaciones maternas y asociado a las desaceleraciones repetitivas en la cardiotografía convencional, tenían un grado de supervivencia intacta mucho mayor, con un desarrollo neurológico mejor. Entonces, esta es una de las principales conclusiones del Trafford. Sin embargo, siempre que se habla de este estudio se menciona, y en las mismas publicaciones a raíz del Trafford se mencionaba qué hacer en los países que no teníamos la cardiotografía computarizada. En ese caso, el mismo grupo del Trafford y la FIGO, que posteriormente ha avalado estos protocolos, y haciendo un subanálisis de la casuística del Trafford, se vio de que, por ejemplo, en el subgrupo en el cual, digamos, fue el grupo ganador, por así decirlo, en el que se decidió el término de la gestación con cambios tardíos del ductus venoso, onda A ausente o reversa, se vio que se analizó la indicación de término de gestación de este subgrupo que fueron como un poco más de 200 pacientes, y vio, por ejemplo, que el 40% de ellas, del subgrupo de ductus venoso, el mayor porcentaje fue realizado por la cardiotografía. Solamente el 22% de este subgrupo del ductus venoso de onda ausente o reversa fue la indicación del término de gestación, precisamente las alteraciones tardías del ductus venoso, no fue ni siquiera más del 50%, y otras indicaciones fueron indicaciones fetales, indicaciones maternas, un 15%. Entonces, de este subgrupo, que fue el 40%, se indicó el término de gestación por criterios cardiotocográficos, se analiza un poco más, se desmenuza un poco más esta data y se ve que este 40% arrojó estos porcentajes, más o menos decimales de porcentaje, en el cual se vio que el 27% fue por desaceleraciones, netamente patrón desacelerativo, el 9% fue un patrón desacelerativo asociado a alteraciones de la variabilidad a corto plazo, que es un parámetro que se evalúa solamente por cardiotografía computarizada, y solamente el 7% fue indicación de término de gestación por variabilidad a corto plazo, short term variability,
solamente por validez a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que el uso de la cardiotocografía visual o convencional, si se usara en el protocolo, un protocolo para el término de gestación en el RCI de inicio precoz, a diferencia de la cardiotografía computarizada, solamente se perderían un 7% de las indicaciones en los recién nacidos, es decir, más del 90% del grupo TRAFOL que se decidió el término de gestación por cambios tardíos del ductus venoso, se mantendría si usáramos cardiotografía convencional. Y esa es la razón por la cual múltiples sociedades basan el estudio y la decisión de término de gestación basadas en este estudio TRAFOL, en el que usamos del ductus venoso, sus cambios tardíos, la ausencia o reversión de la onda A para el término de gestación y para el uso de nuestros protocolos. Una sola diapositiva con respecto a lo que es los marcadores antiangiogénicos, en la cual vemos que tienen un patrón muy similar a lo que usamos en la preeclampsia, y los valores inclusive son muy similares y tienen un uso, una justificación muy similar para poder determinar en la semana o las 2 semanas el riesgo de eventos que puedan justificar el término de la gestación. Entonces, ya unificando todos estos conceptos de los cuales estamos hablando, tenemos que igual, mencionamos en este gráfico, encontrar un balance entre la prematuridad y el riesgo de óbito fetal. Conforme avanza la edad gestacional siempre va a ser un poco más sencillo. Y otro mensaje es cuando uno revisa la casuística o la bibliografía acerca del RCIU, es el uso de protocolos. Estos son 2 artículos muy conocidos por ustedes. Uno es el TRAFOL, que ya hemos mencionado, el otro es el Digital, en el cual tuvieron diferentes objetivos, pero uno de los mensajes que siempre se transmite es la baja tasa de óbitos fetales o de muertes fetales intrauterinas cuando se usa un protocolo. Entonces, más allá del protocolo que se use, ya sea por estadios o de acuerdo a los hallazgos Doppler, la idea es que cada institución maneje su propia data de supervivencia postnatal y en base a eso tenga un protocolo estricto para seguir, y eso está demostrado que disminuye la tasa de mortalidad fetal intrauterina. En cuanto al manejo o los protocolos, por ejemplo, nosotros en el Hospital Rebagliati tenemos un protocolo basado en estadios muy similar al que se usa en el Clínico de Barcelona. ¿Por qué usamos esto? Porque particularmente creemos que simplifica el manejo, mejora la comunicación entre unidades de medicina fetal, los servicios de hospitalización, es un poquito más sencillo de hacer la comunicación, y obviamente también hay centros de referencia mundial que usan este tipo de protocolos. Particularmente el que usamos es en el Rebagliati, en el cual el estadio 1 es el inicio, la definición del RCI1, en el que hablábamos de biometrías muy severas por debajo del percentil 3, o como dijimos en la definición, un ponderado fetal, una circunferencia abdominal por debajo del percentil 10, asociado a alteraciones Doppler de la hemodinamia fetal, con alteraciones de la arteria umbilical, de la cerebral media, de las arterias uterinas, y que implica un manejo de 1 a 2 veces por semana, y la término de la gestación es a la semana 37. El estadio 2 que nosotros manejamos es el que se define como la arteria umbilical con diástole ausente, obviamente confirmada en más del 50% de los ciclos, al menos con más de 2 tomas, una diferencia de más de 12 horas, y que implica un manejo de un Doppler cada 2 o 3 días y con un monitoreo una vez por día, lo cual implica un manejo ya intrahospitalario. A este tipo de pacientes ya no le damos un manejo ambulatorio, y el término de gestación, como mandan los protocolos, es aceptable a partir de la semana 32, no más de la semana 34. El estadio 3 implica la presencia de una diástole reversa de la arteria umbilical, implica un control cada 24 o 48 horas y monitoreo cardiotocográfico convencional de 1 o hasta 2 veces por día, y el término de la gestación es aceptable desde la semana 30, no más allá de la semana 32 creemos nosotros, y a partir del estadio 2 obviamente la cesárea, porque el trabajo de parto no sería tolerable por ese tipo de bebés. Y el estadio 4, que es el estadio ya final, como vimos en la cronología de los hallazgos Doppler, que es un ductus venoso con onda A ausente o reversa, y implica un término de la gestación según la biografía de la semana 26-28. Sin embargo, en el Hospital Rebagliati ya desde hace algunos años tenemos una data. Es una data que se presentó hace un par de años en el Congreso también de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, en la cual una doctora de la unidad de neonatología, la doctora Tania Solís, presentó una data en la cual a partir de la semana 28-29 se ve claramente que antes de la semana 28-29 se ve que la mortalidad es prácticamente el 100% de nuestros bebés. Esa data la volvimos a revisar porque incluía una serie de casos
por debajo de la semana 32, fetos pequeños, pero incluía por ahí algunos casos de bebitos con síndromes genéticos, que por ahí pulimos la data y ya desde hace algunos años, desde el año pasado, perdón, ya estamos teniendo una data un poquito más exhaustiva, más filtrada. Por ejemplo, esta es nuestra casuística del año pasado. En el año 2024 tuvimos 26 casos netamente de residuo de inicio temprano, de patología placentaria, sin casos de síndromes genéticos o enfermedades infecciosas tipo TORCH, filtrados adecuadamente, y de este grupo de casos hemos podido filtrar. Por ejemplo, este gráfico nos refleja las indicaciones de término de gestación. Por ejemplo, de estos 26 casos, 8 casos fueron más o menos, la indicación del término de gestación, alteraciones de la arteria umbilical o del ductus venoso, como hemos visto en nuestro protocolo. 5 casos fueron indicación de término de gestación, el patrón desacelerativo en una cardiotografía convencional, como ya vimos, es una de las indicaciones de término de gestación, independientemente a veces del Doppler y del estadio del Doppler. Y la cantidad de casos o la indicación mayoritaria fue la indicación materna por una preeclampsia severa, lo que refleja el mensaje que dijimos, que todos los casos de residuo de inicio precoz, o al revés, todos los casos de preeclampsia de inicio precoz o severo, deben estar complementados por una evaluación fetal adecuada y una evaluación del estado materno adecuado, porque muchas veces, la gran mayoría de los casos por los cuales estamos viendo ahorita, es la indicación de término de gestación. Y hay otras indicaciones, una FUNDPP, y dentro de otros habían casos de un inicio de trabajo de parto pretérmino o coriamnionitis. Entonces, este gráfico es muy representativo, en el cual refleja que la evaluación materna, la cardiotografía convencional y el Doppler de la arteria umbilical y el ductus venoso debe formar parte del protocolo de evaluación de nuestras pacientes para decidir el término de gestación. Con respecto al caso a este gráfico que presentamos hace un par de años y que estamos puliendo nuestra data, de este subgrupo de 26 pacientes, por ejemplo, nosotros de este grupo de pacientes que tuvieron hallazgos, como mencioné al inicio, ese concepto de sospecha de acidosis que se representaba como una arteria umbilical con diástole reversa o un ductus venoso patológico, que por definición tienen sospecha de acidosis alta, antes de las 29 semanas de los 8 casos que nacieron por estas indicaciones, la mortalidad fue prácticamente del 100%, tuvimos 7 muertes postnatales, lo que va de la mano con la estadística que hemos presentado hace un par de años en el Congreso, y que nos hace plantear, seguir colectando nuestra data y de repente replantear muchas veces estos protocolos, que a veces nos basamos en estadísticas, a veces que no son de nuestros países, y el mensaje es tratar de hacer protocolos basados en nuestra propia estadística nacional o en la propia estadística de cada centro que maneja estos casos según la capacidad resolutiva postnatal. Como detalle, también llega al Hospital Rebagliati, la supervivencia en general de prematuros es por encima de la semana 26. Ya la unidad de neonatología maneja su data, está haciendo esfuerzos para tratar de darnos datos cuantitativos para poder dar una consejería adecuada a la paciente cuando tenemos que decidir por alguna patología obstétrica la decisión del término de gestación en prematuridades tan extremas. Y también en el análisis de estos datos hemos visto que cuando encontramos esos datos sospechosos de acidosis, que son la arteria umbilical con diástole reversa y ductus venoso patológico, el grado de acidosis metabólica definido por un lactato por encima de 5 es prácticamente del 100%. Ya un par de cosas para terminar nada más. Dentro del manejo de estos pacientes con prematuridades muy extremas, por definición entra el uso de corticoides y sulfato de magnesio. La evidencia específica para restricción del crecimiento intrauterino no se extrapola, porque no hay, se extrapola de la población en general de bebitos prematuros, y entonces se menciona que si la condición clínica permite, hay que completar el curso de corticoides, hemorragia pulmonar. Obviamente un patrón desacelerativo en medio de esto obviamente podría interrumpir el manejo o intentar completar el esquema de corticoides. El sulfato de magnesio siempre tratar de darlo periparto en las 4 o 6 horas dentro del nacimiento. Y dentro de estos medicamentos que son de uso habitual en este tipo de casos, en este manejo, siempre tratamos de mencionar o recordar en las instituciones que manejan este tipo de casos, que los corticoides tienen un efecto sobre el Doppler.
Ya hay muchos estudios que han demostrado que mejora transitoriamente, mejorar es un decir, pero que hay como una luna de miel en la cual la diástole puede mejorar o la pulsatilidad podría mejorar, ¿no? Por ejemplo, de todos estos casos, se vio que el 50% de los casos en los cuales hay una ausencia o reversión de la diástole, ya sea de arteria umbilical, mejora y aparece a veces la diástole mejora, inclusive aparece casos de reversión, se vuelven ausencia de diástole, casos de ausencia de diástole, hay presencia de diástole, y ese intervalo de respuesta puede durar hasta las 72 hasta las 96 horas, es decir, hasta 4 días después de terminar el curso de corticoides puede permanecer este efecto, y esto tiene que ser tomado en cuenta, ya que si alguien está haciendo el Doppler y la paciente ha recibido corticoides en los días previos, debe ser interpretado adecuadamente y por ahí incrementar el seguimiento, un estadiaje, por ejemplo, lo que menciona el protocolo del Clínic de Barcelona. Y ya para terminar, como conclusiones, bueno, el diagnóstico de RCIU es importante, obviamente, por definición, para poder mejorar o disminuir las tasas de mortalidad intrauterina. El concepto de tener un protocolo adaptado a la realidad institucional o nacional es necesario, es una necesidad, y obviamente que este protocolo, por la evidencia que manejamos, debe incluir el Doppler de arteria umbilical, el ductus venoso, nuestra cardiotografía convencional, por la bibliografía que hemos presentado, y obviamente una evaluación materna exhaustiva, ya que como dice la literatura y nuestra propia data, muchas veces, la gran mayoría de veces, la indicación materna es la indicación mayoritaria de término de gestación en estos casos de RCIU de inicio precoz, y obviamente los hospitales que manejan este tipo de casos deben tener unidades de medicina fetal y neonatología fortalecidas con una capacidad resolutiva acorde. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Walter Castillo, él es más presidente de la sociedad, nos va a presentar el manejo actualizado del RCIU tardío. Todos lo conocemos, amplia experiencia en el campo, le damos la bienvenida, estamos atentos a su interesante exposición. Bienvenido, doctor. Diferentes parámetros, Doppler, cardiotocografía, perfil biofísico. Y es un continuum, a pesar de que quieran diferenciar lo que son dos entidades diferentes, el residuo de tipo placentario es un continuum que depende del grado de cambios placentarios en diversos grados de severidad, con diversas manifestaciones del feto, en un entorno diferente según la condición de la madre. Puede tener una comorbilidad y por ende la manifestación, la respuesta va a ser diferente. Es un desafío el tardío para el diagnóstico y el manejo. Casos que vemos como por ejemplo este bebé de 40 semanas que viene y le hace una biometría y sale paciente menor de 3. La pregunta es ¿qué podemos hacer en este momento? Ya sabemos que por ser RCIU, pues hay que terminar la gestación, pero ¿apoyará alguna evaluación adicional? Doppler, por ejemplo, en ese momento, porque a veces hay demora en la intervención. ¿Y qué intervención le damos? ¿Cesárea o parto vaginal? ¿Inducción? ¿Hubo hospitalización para un test estresante y luego la inducción o cesárea de frente con solamente esas características? Y pues hay diferente rol de diferentes parámetros Doppler, la arteria umbilical, la cerebral, el venoso. El feto, al igual que nosotros, es un ser vivo que tiene una hemodinámica y una fisiología y va a tener que defenderse de cualquier agresión en diferentes formas. O este bebé de 36 semanas, que también le hacemos una biometría, ¿qué más podemos hacer por este bebé? ¿Qué más tiene esta paciente? ¿Por qué llega la paciente? Amerita una evaluación Doppler, y si la umbilical sale normal, ¿qué hacemos? ¿Le controlamos? No hay más parámetros Doppler, cerebral. Y sobre eso hay una variabilidad mundial en el diagnóstico, en las tablas de peso, en las referencias Doppler. Miren que nosotros en la institución, en los años 2010, 2015, en una sala usábamos Arduini, en una sala usábamos Halo, en la otra Williams, en la otra tabla de referencia. Es decir,
pues la hospitalización se volvía loca, porque llegaba un día que decía Doppler normal y al día siguiente el Doppler estaba alterado. Entonces era muy caótico. En el 2018 nos reunimos forzadamente, mostramos las casuísticas, las auditorías y llegamos a un consenso que hay necesidad de, por estos motivos, usar tales tablas de referencia Doppler, tal tabla de peso fetal y tales criterios para definir un diagnóstico de RSI. Así, en cuanto al manejo, establecido el diagnóstico y descarte del RSI anómalo, que es otra entidad, este proceso diagnóstico es un tanto difícil en todos los ámbitos. En nuestro país es sumamente variable. Justo había hecho una encuesta Google Form y vemos que los diagnósticos del uso de tal o cual parámetro de referencia es altamente variable y eso impacta definitivamente, como está demostrado en diferentes publicaciones. Lo primero que hay que hacer es establecer el grado de déficit de crecimiento. ¿Es severo, es leve o percentil 9 o es un feto adecuado que está con un parámetro abdominal disminuido en una paciente con potencial genético más alto para el crecimiento fetal? Establecer el estado inicial y la continuidad o no de la gestación, es decir, apenas identifico el bebé como un residuo pasado la biometría del ponderado, tengo que hacer un estado de bienestar para determinar en qué nivel está, si amerita en ese momento culminar o hacer un control o una vigilancia posterior. Establecer la necesidad de protección pulmonar, ya nos habían comentado, 24 semanas. Establecer el intervalo como vigilancia y finalización según las guías que son también variables. Establecer la premura y vía del parto con mejor estratificación del riesgo. Personalmente fomento y realizo una investigación centrada en lo último, la premura y vía del parto, porque la guía dice culmina a las 32, pero ¿en qué momento? ¿Hoy día, más tarde, mañana? ¿O después de la maduración, al tercer día de la maduración? Hay necesidad de establecer algunas cosas y es posible estratificar el riesgo aún más de lo que ya tenemos identificado de RSI. Las guías se han actualizado totalmente, las referentes, pero vemos una influencia de Barcelona en la terminología. La terminología de PEG que ellos usan, que se ha difundido a nivel mundial, ha influido y se ha adentrado en las guías referentes. Leíamos el Royal College hace 10 años y no incluía eso, las diferentes guías, pero ahora están inmersas, por eso que hay necesidad de alertar algunas diferencias que nos van a permitir evitar un daño, evitar una muerte. Y una vez que nace el bebé, evitar que tenga algún déficit neurológico postnatal. Vemos que para Estados Unidos y para FIGO, en el ítem para países de recursos bajos, FIGO dice, si usted es un país de recursos bajos, no haga más. Asuma que un RSIU es un pequeño periodo gestacional, así que manéjelo como tal. Igual que Estados Unidos. Para entidades como Barcelona, PEG como un sinónimo de pequeño constitucional. Y está incluida en las guías que ustedes van a ver en estos tiempos. Nueva Zelanda ha modificado un poco lo que es los criterios del consenso Delphi y ha incluido algunos valores como el líquido normal, movimientos corporales, por ejemplo. Y estas guías referentes, excepto Barcelona, como ven ahí, se basan principalmente en los criterios del consenso Delphi del año 2016. Nosotros, desde el 2018, usamos un algoritmo múltiples parámetros, en el cual definimos simplemente PEG como un criterio operacional ponderal desde el punto de vista estadístico. Menor de 10 es igual como un trastorno hipertensivo, 2 puntos, preeclampsia versus hipertensión gestacional. Para crecimiento, pequeño para edad gestacional, 2 puntos. ¿Es RSIU o es un pequeño constitucional? Con referencias fetal mainstream, referencias de peso HAP. Y a través de un consenso reciente que vamos a mostrar para los criterios de RSIU. Este es el criterio de consenso
la media alterada, Uterinas y Barcelona lo incluye igual que Nueva Zelanda, por ejemplo, para el tardío. Porque el consenso de EFI no lo incluye para el tardío. Y es ilógico cuando hay un contexto de placenta anómala, no considerarlo como un RSIU. Por eso que entidades como Barcelona, Nueva Zelanda, nosotros en nuestra guía también está incluido. Y nosotros hemos encontrado que en relación a los desenlaces adversos que tiene tal población o los manejos que ha presentado, la inclusión de la comorbilidad, fenotipo de los padres o la inclusión de pruebas de bienestar, como el monitoreo o el perfil físico, es decir, un oligoamnios en un bebé contiene Doppler normal en el percentil 9, es ilógico que digamos que es un bebé sano, un pequeño sano, con un entorno inóspito. Y más aún en padres que tienen un fenotipo mayor del promedio, unos 60, unos 70, por ejemplo. Entonces, el criterio se vuelve así muy diferente para los ámbitos. Catalogar a todo P como RSIU es conocido que aumenta la sensibilidad diagnóstica, pero también la intervención innecesaria a aquellos que son en realidad pequeños constitucionales. Y catalogar como pequeño constitucional a un verdadero RSIU, en nuestro ámbito por lo menos, genera daño, genera desenlace adverso y genera incongruencia. ¿Por qué? El rótulo de pequeño sano termina con asfixia, termina con meconial espeso, termina con ambular bajo, necesidad de cuidado intensivo, y en la vida del niño, como lo muestran algunos países, presenta déficit neurológico, daño neurológico o retraso psicomotor. Y ahora sí ya sabemos de que, o se ha aceptado, de que bebés que quedan en peso dentro de lo adecuado para el edad gestacional podrían ser, y definitivamente lo son, RSIU. En la mañana vimos un paciente de padres de 1,80 para arriba, que el padre tiene una cabeza amplia, el TDP del bebé está grande, en percentil 66, la cabeza en percentil 50, el abdomen en percentil 8, múltiples veces medido, una placenta madura, una resistencia uterina mayor de percentil 90, y pues ese bebé es compatible con estos criterios de déficit de crecimiento o retraso en el crecimiento fetal. Estos son los criterios del consenso que hicimos todos los miembros del servicio, en el cual definimos y que aparece ya, va a aparecer en la guía de este año, que es la inclusión de los criterios que hemos obtenido a través del algoritmo múltiple parámetros, en donde vemos que el primero pues es universal. Un abdomen o peso menor de percentil 3, nada más, solamente con el peso pues, es universal, que es un RSIU. Pero la dificultad viene cuando ya pasa el percentil 3 y hay necesidad de contar con Doppler alterado. Eso es lo tradicional, Doppler anormal, umbilical, cerebral, uterinas. Pero cuando eso está normal, ya llama la atención que haya una comorbilidad generadora de trastorno de crecimiento. Un problema de hipertensión, un trastorno hipertensivo, preeclampsia, lupus, malnutrición materna, desnutrición materna, tuberculosis. Y pues la inclusión del descenso de 50 percentiles lo hemos incluido por la presión universal de las guías. Nosotros en nuestro ámbito no hemos visto, no hemos objetivado ningún feto que haya disminuido en 50 percentiles, porque sería encontrar un bebé alrededor de la ecografía morfológica en percentil 70, 80 para que termine en el tercer trimestre con percentiles 40 y termine catalogándose como un RSIU. No es nuestra casuística en objetivar ese descenso, pero sí conseguimos de que pesos menores del percentil 25 sí pues tendrían muchos criterios para catalogarse como RSIU. Las tablas de referencia son disímiles. Miren ustedes ahí la referencia de Arduini, que es la que tiene el valor más alto. Entidades como Barcelona y quienes se supeditan a los
criterios de Barcelona, van a tener que usar los criterios de Arduino y discrepa totalmente con la casi totalidad del resto de referencias. Igual se da para lo que es la cerebral media. Hay una ligera variación, pero a veces cuando hacemos un uso rígido del punto de corte, nos ceñimos a eso y dejamos de evaluar otros vasos. En tablas de peso, igual. Van a ver que los ecógrafos recientes ya están incluyendo la tabla de Kieserot de la OMS, porque es muy semejante. Miren, la primera de la Hadlock, la de celeste, con la de Kieserot. Pruébenlo en sus equipos y van a advertir que la variabilidad es mínima. Por eso que la OMS ha recomendado que mientras no hagan tablas locales, pues una tabla que puede usar es la de Kieserot, que es semejante en percentil a Hadlock, para la detección del feto pequeño que termina con desenlace adverso. Igual hay necesidad de estandarizar los valores de referencia porque varían en el diagnóstico, varían en la asociación a desenlace adverso. Cuando uno quiere identificar al bebé que se va a morir con alta posibilidad, pues requiere un parámetro que cuando esté alterado se asocie significativamente. La arteria umbilical es el único vaso que ha demostrado a través de diferentes estudios que cuando está alterado y cuando intervenimos disminuye la mortalidad. El resto de vasos han sido encontrados en diferentes publicaciones, pero no han sido sometidos a muchas pruebas estadísticas, más que todo de asociación. Así, usar referencias de intergroup con el consenso Delphi o el criterio de peso menor P10 para RCU rinde una sensibilidad y un valor predictivo positivo diferente, como vemos ahí en la tabla. Pues el valor que es más sensible busca detectar al feto en riesgo y hacer alguna medida de vigilancia o intervención, pero la tasa de falsos positivos es mayor. Sin embargo, el desenlace que queremos evitar es asfixia y muerte, por eso que la tabla o la estrategia más sensible es la que deberíamos tener en cuenta. Hay una amplia discrepancia sobre esto. Diferentes ámbitos usan diferentes combinaciones y encuentran pues diferencias cuando el interés es desenlace adverso severo, por ejemplo. Hay algunas otras opiniones que dicen no me interesa solamente el desenlace adverso severo, sino la posibilidad de daño neurológico postnatal. Y entonces pues el desenlace adverso a evitar se amplifica. Y eso los grupos españoles demuestran que el RCU asocia daño fibrilar, cerebral, y eso asocia a déficit neurológico, retraso del aprendizaje, y eso, todo lo que tenga que ver con el proceso cognitivo, mental, de análisis. Y al ser ámbitos que tengan alta tasa de RCU, 10%, 15%, y no identificarlo y no manejarlo oportunamente, podríamos estar en un ámbito que genere mucho déficit neurológico que repercute en el niño, en el escolar, en el estudiante, en el universitario y en el profesional de esas naciones. Es una teoría que viene de antiguos años, la teoría de Barker, que puede afectar a la vida adulta también. En cuanto al establecer el grado de déficit y crecimiento, también hay una necesidad. Salió primero que a las 36 semanas identifico con más fiabilidad el RCU, sin embargo, identifico pues al feto de RCU a término, sin embargo, pierdo a los prematuros. Por eso que ahora la recomendación es empezar a las 32 semanas para identificar al RCU pretérmino y volver a las 36 semanas para identificar al CAN. Además, se requiere que el intervalo de evaluación de crecimiento para comparar la curva de crecimiento sea de 3 semanas, pero para estimar un peso que pueda asociar a un peso al nacer y un manejo, se recomienda intervalo mínimo de 2 semanas. Así, hay pacientes que se internan y el Doppler se hace cada 3 o 4 días, pero no hay necesidad de volver a hacer peso, si no está dentro de esas 2 semanas. La fórmula de Hadlock 3 variables
figura en todas las guías, excepto la de Barcelona. Barcelona sigue usando 4 guías. Cuando hicimos la guía de residuos nosotros, la presión fue de que nos ajustemos a la de 3 guías. Sin embargo, muchas veces eso no impacta tanto como la calidad del reparo biométrico. La circunferencia abdominal es comparable al peso estimado en predicción de pequeño o buen residuo, y la velocidad de crecimiento del abdomen ha sido la única medida biométrica que ha identificado el riesgo de inmovilidad neonatal. Y hay asociación entre la calidad de imagen y el reparo biométrico, eso es lo que más impacta. Al final, las tablas de Intergross que salieron con mucha difusión, se ha visto que comparada a la de Halo, comparada a la de la OMS, pues detectan menos fetos pequeños y un grupo de ellos terminan con desenlaces adversos, por ende pierden a esos bebés. En cuanto a establecer el estado inicial, debemos asumir que esa es la presentación usual según alguna tabla de referencia, Arduini, porque es del grupo de Barcelona, en cuanto a la presentación de anormalidad o normalidad de arteria umbilical. Miren ustedes ahí, a partir de las 32 semanas, la posibilidad de tener normal es altísima, comparado a antes de las 32 semanas. Así, la arteria umbilical y el ducto venoso son típicamente normales y podrían darse alteradas al diagnóstico inicial en un 6 y 5% del examen inicial. Luego, dependiendo de la referencia, puede alterarse hasta un 10%. Ahora, las anomalías Doppler de umbilical y ducto venoso no están reguladas directamente por la oxigenación fetal. Ahí hay una necesidad de comprender un poco mejor el mecanismo de alteración de la arteria umbilical y de los vasos como el ducto venoso cerebral. La arteria umbilical alterada o el trastorno placentario genera una alteración en la perfusión con cambios de presiones mayores que terminan influyendo en una umbilical con diástole disminuida, ausente o reversa, y paralelamente el ducto venoso se va alterando. Sin embargo, estos vasos no son expresión directa de la hipoxia, sino de la resistencia placentaria, y como el corazón ante esa resistencia puede verse afectado y que concomitantemente puede darse un evento agudo que termina matando al feto. Es decir, la umbilical puede sufrir una alteración como diástole ausente y concomitantemente ese bebé puede presentar una agudeza en el estresor, un estresor como una contracción o como un infarto o como una aterosis, como una crisis hipertensiva, y presentar manifestaciones de difusión anormal con vasodilatación cerebral, ritmo óptico reverso, y la umbilical va a mantenerse ausente y el bebé va a auditarse y el bebé va a terminar con manifestaciones biofísicas y cardiotorácicas concomitantes a un entorno que no esperábamos que esté deteriorado porque tiene una edad que aún no implicaba culminar el embarazo, por ejemplo. La alteración de umbilical y ducto venoso tampoco no es necesariamente por trastorno placentario. Y esto lo vienen manifestando en diferentes discusiones en estos años, pero ya han sido incorporadas en protocolos, como por ejemplo el de Barcelona, ha incorporado que puede alterarse el ducto venoso y tener la umbilical normal. Y de ahí la necesidad de evaluar múltiples vasos para determinar el estado de bienestar en ese momento actual y dar una conducta. Esa conducta depende, pues, de una evaluación integrada y multivascular. Ahora, una alteración de arteria umbilical o ducto venoso en este grupo, en más de 32 semanas, imagínense, 35 semanas que tienen la umbilical alterada, debe ser tomado con mayor preocupación, porque no es lo esperable. Y eso implica que el trastorno de presentación es significativo y por ende la asociación a desenlace adverso es mayor que el solo tener la umbilical normal y una pequeña dilatación del cerebral media con un resto normal. Por eso que algunas guías referentes sugieren culminar el embarazo con alteración umbilical diástole positiva, incluso desde las 34 o 35 semanas, que no son todas también.
evaluación hemodinámica ante la hipoxia del RCU tardío, que depende principalmente de una difusión oxigenatoria, es la cerebral media dilatada, que también se puede capturar cuando uno hace el cálculo del ratio cerebro-placentario. Sale la cerebral 1.0, la umbilical está en 0.9 y la división va a captar una alteración del ratio incluso antes de que se alteren cada uno independientemente. Pero tener cerebral media dilatada en un momento de la evaluación inicial o tener el ratio cerebro-placentario alterado por dilatación cerebral no implica necesariamente la culminación del embarazo, especialmente en el prematuro, y es una serie de debates que se están abordando en el estudio Ruffel 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque han sido reportados diferentes publicaciones en las que se encontró de por medio que bebés que tuvieron vasodilatación cerebral o ratio cerebro-placentario alterado con umbilical normal siendo prematuros terminaron con desenlace adverso, teniendo una edad incluso menor de 32 semanas, porque no es lo esperable, pero igual puede darse. La arteria umbilical, cuando uno encuentra una evaluación, una paciente de 26 semanas, por ejemplo, y la arteria umbilical está normal, uno no tiene una certeza de qué va a pasar al final con ese bebé. Si cuando muera va a tener la umbilical reversa o solamente se va a quedar en umbilical normal. La evolución es muy dependiente del cambio obstructivo placentario leve, moderado o severo en cuanto a la progresión de esa arteria umbilical. Pero la muerte puede ocurrir en cualquiera de esos momentos. Quizá ocurre cuando la umbilical es normal, quizá avanza un poco más y se altera la umbilical y ahí viene la muerte, o quizá cuando la umbilical tiene una diástole ausente o reversa a una edad precoz, y también puede darse que avance un poco más porque el resto de hemodinámica está normal, tiene diástole ausente. Muchas veces hemos visto que la diástole ausente implica, o la reversa implica, que el bebé se va a deteriorar dentro de un corto tiempo. De pronto pasan 5 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días y no pasa nada. Obviamente, para que evolucione, se ha hecho una evaluación multivaso, se ha hecho una evaluación biofísica, cardiotopográfica, y se ha visto de que el bebé ha ido avanzando, pero no se ha deteriorado agudamente porque no ha habido un estresor que lo haga descompensarse. En cuanto al cerebral vasodilatada de mayores de 32 semanas, se reporta un intervalo medio a la muerte de aproximadamente 5 días. Y aumenta en 6 veces el riesgo de cesárea por estrés fetal. Pero la cerebral media no es el vaso más cercano a la muerte. Imagínense que lo fuera. Habría pánico universal. Todos los días se encuentran RCUs o bebés de crecimiento adecuado con vasodilatación cerebral. Cuando es enteramente verdadero ese valor en el RCU, no implica que el bebé está próximo a morir. Quizá el intervalo medio es solamente eso, intervalo medio 5 días, pero el bebé, dependiendo del contexto, puede avanzar un poco más y pasar a una edad de mayor supervivencia o desarrollar una descompensación con manifestación de otros pasos anormales, que obviamente no va a ser ni la arteria umbilical ni el ductus venoso, sino un vaso que apareció en publicaciones de hace varios años, pero fue retirado por una dificultad técnica universal, una confusión que se dio hasta en publicaciones realizadas, porque es difícil a veces encontrar un mismo aórtico en un bebé al tercer trimestre, difícil. Así, la progresión del RCU tardío, pues muchas veces no tiene la arteria uterina alterada o la tiene ligeramente. El ratio cerebro placentario se dice que capta antes de que se alteren los dos vasos
y que la cerebral media dilatada es el estadio de alerta, que si bien no dirige la necesidad de culminar en el prematuro, sí te dice vigílalo, porque eso es redistribución del gasto cardíaco, preservación cerebral, redistribución de flujos, y el bebé puede avanzar más a un deterioro en el cual el istmo aórtico tiene que tener flujo reverso, tiene que hacerlo, porque el bebé está en una hipoxia cerebral y exige que haya una derivación del flujo por ese shunt verdadero. La dificultad es demostrarlo. Muchos bebés es difícil hacer la evaluación del mismo, pero tiene que tenerlo para que se dé ese evento, incluso en bebés prematuros. Ahora, el perfil biofísico y NST, al tener un feto más maduro, son más confiables como indicadores de bienestar que de recién temprano, porque son un reflejo superior del estado ácido-base actual, ya que hay una hipoxia en realidad. Recuerden que el bebé puede tener una umbilical reversa o ausente, pero eso es principalmente resistencia placentaria aumentada, no una situación de hipoxia como puede ocurrir en un bebé de crecimiento adecuado, en el cual hace hipoxia, la umbilical se mantiene totalmente normal, ducto venoso totalmente normal, igual que en el bebé tardío, pero el bebé se deteriora más, vasodilata más, y se torna el ritmo aórtico reverso y se altera el biofísico y se altera la cardiotopografía y ahí viene la muerte. Ahora, también hay que tener presente que el 20% de estos bebés desarrollan preeclampsia. Y al momento se necesita una combinación de modalidades de vigilancia para determinar con precisión el estado ácido-base del feto en el momento de la prueba. Todo es en el momento de la prueba. Cuando usted hace un reporte y dice que el bebé es un RCU severo con PBF 8 de 8 y Doppler normal, es en el momento de la prueba. La paciente va a preguntar: doctor, no le va a pasar nada a mi bebé, ¿no? No, señora, tenemos que hacerle un control, seguro, y aquí lo van a mandar en 3 días, en 5 días, o sugerimos en tal intervalo. Ya que no hay un indicador, cuando el Doppler es normal, de más evaluación. Y la inclusión de parámetros cardiotopográficos nos da más información, porque los pacientes no reconocen muchos que es una contracción. Le vamos a preguntar y nos va a decir: no, no tengo, doctor. ¿Pero sabe cómo es? No, no sé. Y el tener nosotros un área de monitoreo a la mano nos ha llevado a generar datos de que muchos de los bebés que llegan hay necesidad de complementar con la cardiotopografía. ¿Por qué? Porque la contracción está en algunos pacientes metida ahí y no son percibidas y están generando descompensación. Cuando le hospitalizamos o le mandamos a su casa, un grupo va a regresar muerto porque es lo que va a descompensar al bebé. La guía se mira en Estados Unidos solamente arteria umbilical y monitoreo. Ellos tienen la más alta sensibilidad, sin embargo, no evitan muchas muertes. ¿Por qué? Porque su forma de vigilancia es solamente un paso. El ISUO para el tardío, los criterios de finalización son como, por ejemplo, la arteria umbilical con IP mayor de P95 o el abdomen menor P3, peso menor P3 a esta edad, 36 semanas, y en 38-39 si hay vasodilatación cerebral, redistribución de flujos u otro signo de restricción de crecimiento. Y hay criterios de finalización en cualquier momento, cuando son presentes desaceleraciones tardías, espontáneas, repetidas, no provocadas. El perfil biofísico está alterado, o la umbilical ya está ausente reversa, o una preeclampsia severa por difusión de órganos, por ejemplo. Esta es la guía de FIGO. Igual para el tardío, los criterios son umbilical, pero ya varían 37 semanas, a diferencia de ISUO, que es 36 semanas. Y cuando hay peso menor de 10, sin importar el Doppler, pues a las 39 semanas, 40 semanas. La guía de Canadá para el tardío, cuando hay dilatación cerebral, por ejemplo, a las 37 semanas. Cuando hay incluso una alteración del percentil, incluso el Doppler normal, ellos catalogan como un RCU no complicado. Eso es lo que
en pocos ámbitos no se considera. El RCU es déficit de crecimiento, no el Doppler. No es oliguanos, es déficit de crecimiento. Y por ende hay RCU complicados o con alteración hemodinámica, biofísica, y hay RCU no complicados o sin alteración biofísica ni cardiotopográfica. El Royal College finaliza entre 37 y 38 cuando el peso es menor que 3 o cuando no pueden excluirse o discutirse el manejo, por ejemplo, o hay redistribución de flujos u otras anormalidades Doppler. Y mayor de 39 semanas a ese pequeño que no tiene alteración hemodinámica. Acá, por ejemplo, ven ustedes que el término PEG también está metido en el Royal College. La guía anterior no incluía eso. Incluso estaba viendo los protocolos de Barcelona, 2013, 2017, 2019, 2024. Ha modificado notablemente. Y eso se refleja a que hay más datos, han generado más datos a nivel mundial y Barcelona ha tenido que modificar. Miren que en los años que salió el ritmo órtico, lo incluyeron como un criterio de tipo 3. Luego lo retiraron porque encontraron que la umbilical ausente es comparable en su rol predictivo para desenlace adverso que el ritmo órtico reverso. Pero no advirtió que el bebé de umbilical normal tardío también puede beneficiarse de un ritmo aórtico reverso porque va a detectar una franca redistribución del flujo, un estadio mayor de redistribución del flujo. Y lo otro, en el estadio 3 del protocolo actual, incluye ducto venoso mayor del percentil 95. Entonces, ¿comparable a qué? Comparable a una diástole umbilical reversa. Es decir, una diástole ausente, no podemos quedarnos con esa evaluación, tenemos que evaluar ducto venoso porque si está más del percentil 95, no me voy a quedar con estadio 2, sino estadio 3. Y el manejo va a cambiar, la vigilancia va a cambiar y la asociación a desenlace adverso va a cambiar. Lo otro, Barcelona usa rutinariamente el monitoreo dentro de su protocolo de evaluación. Cuando nosotros vemos que en nuestro ámbito califican como estadio 1 y vemos solamente la arteria umbilical o la cerebral media, advertimos que eso está impactando en los desenlaces adversos. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo la forma de evaluación de Barcelona. Si uno va a usar los estadios de Barcelona, tiene que sujetarse a tal cual se hace la evaluación y tal cual se clasifica en los estadios de Barcelona, porque si no, generan estadios erróneos o generan falsa suposición de que no va a ocurrir un desenlace adverso y luego nos toca auditar casos de muerte o asfixia. En la maternidad hemos concluido la guía en la cual vamos a mencionar acá los criterios en cuanto a la culminación en base a un solo criterio, por ejemplo, peso mayor de P3 con Doppler normal a las 37-38 semanas, pero obviamente calificado como RCU, con el consenso, con los criterios múltiples parámetros, porque pueden haber bebés pequeños constitucionales y tras una evaluación integrada multiparamétrica se ha visto que no podría representar un RCU. A estos bebés la semejanza con otras guías es culminar a las 38 a 39 semanas y podría finalizarse incluso desde las 38 si hay algún riesgo adicional. Clasificarlo como pequeño constitucional es un poco fácil cuando el criterio de entrada del fenotipo de los padres está presente o se excluyen algunas morbilidades. Incluso se ha visto que un grupo de estos bebés que cumplen esos criterios más adelante tienen una manifestación hemodinámica que califica como verdadero RCU. Igual que los bebés de crecimiento adecuado o macrosómicos, tienen un agresor, se defienden, manifiestan hemodinámicamente y terminan muertos. Pero por eso no le vamos a llamar
un residuo de 3.800. El peso menor P3 concluir a las 37 semanas y puede finalizarse desde las 36 concomitante con isumos y Royal College, por ejemplo. Hay algunas concordancias con algunas entidades. Cuando la umbilical está mayor de 395, a las 36 semanas en base a ese parámetro único, ¿ya? Y antes de las 36 semanas si se agrega alguna normalidad, como por ejemplo, ¿cuál? Algo severo, un istmo aórtico alterado, un perfil biofísico alterado, un MST alterado o un ducto venoso alterado. Hay bebés que pueden tener una pequeñez de disminución en la arteria umbilical y de pronto el bebé no va a tolerar todo el contexto, todo el entorno, se va a deteriorar. Y el corazón tiene que luchar para mantener esa oxigenación, esa perfusión, y por ende va a manifestar una alteración en el ducto venoso. No asumamos que toda la progresión es algo rígido, sino fisiológico, dependiendo del agresor. De ahí la necesidad que cuando uno evalúa un feto, tiene que ir buscando toda la expresión cardiovascular del feto que nos diga este bebé va a avanzar un poco más o este bebé se puede deteriorar a corto plazo o ya está deteriorado y por ende hay necesidad de complementar con una prueba confirmatoria de nuestras sospechas o culminar el embarazo. Estos son los criterios del temprano. Acá vamos a mencionar esto. RSU con Doppler cerebral dilatada o ratio menor P5 pero con umbilical normal. Finalizar a las 37 semanas, eso es universal. Sin embargo, antes de las 37, cuando hay algunas otras características, y si hay dos o más de estas características, pues considerar la culminación, ya que el istmo aórtico se ha reportado como asociado a desenlace adverso en el RSU tardío con umbilical normal, y es lógico, porque es fisiológico, es una respuesta de protección. En menores de 32 semanas, dijimos que es comparable la umbilical ausente como predictor, o al ducto venoso como predictor. En mayores de 32 semanas, es superior a la cerebral media anormal como predictor de desenlace adverso. Así es, si ustedes encuentran un RSU de 36 semanas, está bajo dilatada la cerebral, y hay la mención de que puede esperar a las 37 semanas según la mayoría de guías, asegúrese de que ese bebé en ese momento no sea su quinto día del intervalo medio de deterioro. Recuerden que la cerebral media anuncia un deterioro en un intervalo medio de 5 días. ¿Qué tal si ese día es el día quinto y ya está deteriorado? ¿Y cómo saber eso? Pues con una evaluación integrada, biofísica, otros vasos como el istmo óptico, que es un estadio posterior de redistribución, o una cardiotocografía. Estos son casos de RSU que se reportaron con istmo aórtico normal, que tuvieron una necesidad necesaria de emergencia, asociación fetal, asfixia, algunos muertos. Ese vaso, esa onda, no es el istmo aórtico, es el ductus arterioso. Obtenerlo en el corte sagital es lo más confuso. Acá hay una filtro muy bajo que genera una contaminación porque la diástole está verdaderamente reversa, pero oculta por esta contaminación del filtro muy bajo. El resto son ductus arteriosos. Por eso que la recomendación es 3 vasos tráqueo. Obténganlo en el corte de 3 vasos tráqueo. Así, esta propuesta en base a diferentes casuísticas, hay colegas acá que han enviado fetos a la maternidad en algún momento y nos han llegado así, temprano, 28, 29, 30 semanas con vasodilatación cerebral, incluso algunos tenían una cardiotocografía alterada, y pues la respuesta inmediata ha sido no, si es temprano, lo que hay que ver es la arteria umbilical disminuida, ausente, reversa, así que puede continuar el embarazo. Y pues, cuando se piensa así y no fisiológicamente, se termina asociando a una muerte fetal. Así que cuando hay estas características, hay que agregar alguna evaluación complementaria. Como decía, la cerebral no es el último
último vaso en alterarse y de ahí viene la muerte. No. Agregar una evaluación del ritmo órtico, perfil biofísico, cardiográfico, y si este es alterado, pues hay que considerar, ¿puede usted soportar a este bebé con cuidado intensivo? Es decir, si tiene 28 o 29 semanas, ¿puede su ámbito soportar neonatalmente este bebé? Si no lo puede, por lo menos hay que comprender el mecanismo de deterioro hemodinámico. No ir en contra de lo fisiológico, sino asumir, este bebé está con deterioro hemodinámico en este modo de manifestación, con características biofísicas, cardiográficas, hemodinámicas, y se va a morir en unas horas, dependiendo del estado. Ahora, puedo transferirlo acá a media hora, o a 6 horas, o a 12 horas, y comunicar a los padres, comunicar al entorno. ¿Por qué? Porque cuando mueran, la persona va a decir, pero si me dijeron que estaba normal. Entonces, una cosa es culminar para salvar a un bebé que al final va a terminar muerto porque no hay cuidado intensivo neonatal, y otra cosa es negar la manifestación hemodinámica que pueda tener el bebé y generar datos que nos lleven a un mejor conocimiento en cuanto al mecanismo de la muerte. Este caso, por ejemplo, que les mencioné al inicio, pues umbilical normal, 0.54, ¿qué indica? ¿Resistencia planetaria aumentada? ¿Cambios obstructivos significativos? No. ¿Ducto venoso? Normal. ¿Hay cambios obstructivos significativos? Tampoco. La umbilical va paralelo al ducto venoso, o el ducto venoso va paralelo al umbilical, y por ende, pues, está normal. Puede agregar evaluación biofísica, cardiográfica, nos da alguna información, lo culmino ahorita, puntusco. Para saber eso, debemos generar más datos, cerebral dilatada, y tener en cuenta que puede variar. Para Barcelona va a ser calificado como normal, no hay vasodilatación cerebral. Sin embargo, para Fetal Medicine Foundation hay significativa vasodilatación cerebral. El ratio sigue fallando porque cuando la umbilical se mantiene en el promedio, el ratio siempre va a salir normal y el bebé aún se va a morir. Por eso cuando dividen a dos grupos, ratio mayor del P5, ratio menor del P5, hay semejante proporción de muertos y heridos. Por eso que al momento el ratio no es significativamente predictivo para desenlace adverso ni para dar seguridad. Sin embargo, la cerebral y un estadio posterior, el ritmo órtico, la cardiografía, nos dan más información de daño de ese bebé y nos anuncian que podría no tolerar el trabajo de parto, porque es lógico que una reserva placentaria disminuida nos va a llevar a una cardiotocografía, una manifestación de hipoxia de diverso grado, progresiva, que si continúa va a terminar pues muriendo ese bebé, ¿no? Así, para concluir, la guía de manejo sigue no estandarizadas entre entidades referentes, entre países e incluso entre instituciones dentro de un mismo país. La evaluación multiparámetros, incluyendo el fenotipo de los padres, permite un mejor diagnóstico del residuo tardío y diferenciación del pequeño constitucional. Determinar el momento del parto es crucial y requiere el equilibrio entre los riesgos de prematuridad y la posibilidad de muerte y daño de órganos por una inadecuada percusión, especialmente en el temprano, o difusión tisular, especialmente en el tardío. Pero en los dos pueden darse los dos mecanismos, porque no son mutuamente excluyentes. Y una estratificación del riesgo utilizando múltiples parámetros con más de una modalidad de vigilancia puede optimizar el momento, la premura y vía del parto, ya que una evaluación integrada a NST, perfil biofísico, tiene que tener el mayor valor predictivo positivo y negativo para desenlace adverso. ¿Y por qué hay evidencias de que falla? Porque cuando reportamos cardiotocografía normal, cuando uno lo ve y dice, pero esto no es normal, acá tiene desaceleraciones cardíacas superficiales con variabilidad disminuida. Entonces ya el NST ya no sé quién es atípico, sino es patológico, no ha sido advertido. O cuando reportamos, ¿sabes qué? El ritmo órtico está reverso, mejor opérala, ya no lo estreses. De pronto vemos
asociación a contracciones y luego el bebé, chévere. Como el trabajo de parto, como las contracciones generan cambios transitorios. Pero lo que nosotros debemos buscar es cambios persistentes, repetibles, medibles por diferentes personas y persistentes. Miren que Barcelona sugiere intervalos de 12 a 24 horas. ¿No? Por lo menos hay que asegurar que los cambios durante todo el periodo de evaluación sean repetibles y sostenidos para que cuando reportemos vasodilatación cerebral que implica redistribución de flujos no enviemos emergencia y le midan nuevamente y encuentren de 1.0, le encuentran 1.7, 1.8, le hacen una cardiotopografía, sale 20 de 20 y de pronto la paciente se hospitalizó por las puras. Y el otro extremo en el cual llega la emergencia, 36 semanas, hace unos días, umbilical normal, vasodilatación cerebral, no pasa nada, mándala a un monitoreo por si acaso, regrese con DIL2 y luego se opere y termine asfixiado y con DTP. Entonces hay que tener precaución con eso. Es necesario generar más datos con calidad que generen evidencias a favor o en contra de alguna propuesta de evaluación o manejo. Cuando tuve la oportunidad de ser jefatura, tuve la oportunidad de ser más autoritario, o sea, obligar a generar datos. No puede ser que una paciente venga de un ámbito para un Doppler y solamente salga con su arteria umbilical. Y especialmente en RCU. Y ahora sabemos que un bebé de percentil 12, 13, 14, 15 es potencialmente un RCU y por ende no puede salir solamente con la arteria umbilical. No puede ser así. Gracias. Uno de los motivos cuando estoy con los residentes les suelo preguntar el caso que hemos visto, ¿qué estadio es Barcelona? ¿No? Cuando estoy con médicos asistentes en el desayuno, por ahí, en el almuerzo, les pregunto, tengo este casito, ¿qué estadio es? Entonces, uno de los sustentos por el cual nosotros no usamos estadios, uno es que de 10 evaluadores, 11 no están enterados o a la mano cómo calificar el estadio. De 10 médicos de la consulta prenatal, 11, exagerando, no están a la mano cómo calificar 1, 2, 3, 4. Y se ve y se refleja en el momento. Y lo otro, los desenlaces adversos que han salido con el estadio 1. ¿Por qué? Porque la mayoría asume de que es el estadio que menos se asocia al desenlace adverso, cuando de ese estadio son los que más contribuyen a la mortalidad total, que son los tardíos, sino que no son totalmente evaluados. Hasta el momento la indicación es umbilical, cerebral y radio, ¿sí o no? Ya el ritmo óptico ya se retiró. El perfil biofísico lo dicen algunas guías, pero no lo ordenan de manera enfática. Igual que la cardiotopografía. En ámbitos como Figo mismo dice, no puede hacer Doppler cerebral, hagan cardiotopografía, pero a veces no se tiene esa prueba. Esforzamos y ese presentado hacer estadía, hacer qué pasa de movilidad, qué seguimiento hacen a eso. Los años, pueden hacer bien, si el monitoreo electrónico sale a normal, o el perfil físico sale a normal,
cambia. Eso lo demuestran los estudios físicos que hay en el mundo. Pero es que para cambiar la realidad de nuestros resultados tenemos que cambiar la perspectiva. Quisiera, doctor, en realidad que ya viven esa atrás, que es posible que traigan monitores computarizados. En otro país, todo lo que se habla de los modelos de manejo reales, fundamentalmente es con modelos computarizados. Y ya el perfil de los no cambia el resultado perimetral. El doctor Castillo nos habla mucho de Doppler, herramienta muy buena, pero es una herramienta. ¿Y por qué no avanzamos con los marcadores bioquímicos? Plenamente demostrado que sea la 20 semanas el paciente riesgo para el salud puede detectar los casos que son de peor pronóstico utilizando solamente un marcador bioquímico, ¿no? El factor de crecimiento placentario. Puede hacerlo muy caro, pero puede implementarse en la parte privada. ¿Por qué no hacerlo en hospitales tanto tienen pacientes? Y además de eso, simplemente de ver cuáles son nuestros resultados. Nosotros hicimos hace mucho tiempo un estudio de en el caso de físico, gráfico, aplicación del perfil de Manning, y encontramos un valor predictivo un poco mayor que Manning. Pasa que en esa época no teníamos Doppler. Cuando ingresa el Doppler, empezamos ya a utilizar el Doppler fundamentalmente en análisis medio. Pero, como bien ha dicho el doctor Castillo, no quieren avanzar, eso nace como una herramienta. Y el manejo individualizado de ese efecto enfermo es el que va a permitir sacarlo en el momento oportuno. ¿Qué pasa con la neonatología? ¿Qué pasa con el doctor? De los 8 casos que he visto muy pequeñitos, 7 se mueren. Acá está bien. Ver qué pasa con nosotros. Sobre todo, la salud social. ¿Qué pasa? Que estamos mejorando la economía capitalista de encontrarnos también locales. Entonces, esta reunión, mi mensaje era esta reunión sirva para cambiar. No vamos a seguir hablando lo mismo, siempre discutiendo lo mismo, siempre diciendo que el Doppler es lo máximo. A veces, ¿sí? Y como bien dijo el doctor, hay que entrenarnos para hacer un Doppler. ¿Por qué hacer un producto venoso que es más difícil? Va a ser tan milimétrico y no podemos coger un tremendo vasote que es milimórdico. Es tan importante que ustedes se acuerdan de la dinámica vital. Es el sitio donde se juntan las dos circulaciones del mismo momento. La gran circulación que nos deja el 65% de la sangre efectiva es circulación derecha. Y la sangre va a los ductos arteriosos, se junta la circulación del lado izquierdo. Viene, ¿no es cierto?, de la aorta, parte del cerebro. Entonces ahí se junta todo el tiempo. Y eso es lo que nos va a mostrar claramente qué está pasando con la hemodinámica de esa persona. Cuando nos falla el ritmo óptimo, porque ese efecto está haciendo una vasoconstricción periférica severa, que hace que se regrese y no sigue el camino normal de seguir. Un elemento para mí es, por ello, si hacemos ducto venoso, ¿cómo no podemos hacer es centrifugal? Pues estoy de acuerdo. Tenemos que incentivar esto. Y ojalá que publiquemos. Ese es otro tema. Publiquemos nuestra experiencia. ¿No es cierto? Está utilizando usted el parámetro de Barcelona. ¿No es cierto? Con un tiempo. No sirve, no sirve. ¿No es cierto? ¿Cuál es mi punto de corte? 26 semanas
Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice el doctor acerca de la necesidad de generar nuestra data, la necesidad de investigar, la necesidad de fortalecer nuestras unidades de medicina fetal, las que precisamente parte de la discusión o el motivo de traer acá es una data que estamos ya desde que somos parte de la unidad de medicina fetal hace algún tiempo, tratar de monetizar eso, ¿no? Tratar de, por ejemplo, tener nuestra data de recibir dispositivos, precisamente con ese objetivo, poder personalizar nuestros protocolos en base a lo que podemos resolver como hospital, como institución de referencia nacional. Otra cosa que quería comentar es con respecto a la cardiografía computarizada, pues es evidente que me gustaría tener eso y a veces cuando uno va a los congresos fuera del país, no coincide con eso. Sin embargo, por ejemplo, particularmente cuando tuve la oportunidad de estar en Barcelona en posgrado, conversaba con doctores de clínica, me comentaban que ellos hace meses no tenían cardiografía computarizada en el mismo clínico de Barcelona. Y eso ellos mismos lo coincidían con este análisis que hicimos de Trafford, que lo presenté, el cual más del 90% del grupo que mostró mejores resultados no tenía indicación de nacimiento por cardiografía computarizada y era indicación materna, era el Doppler longitudinoso, arterial y hallazgos que pueden mencionar por la cardiografía convencional, cardiografía convencional, es lo que hemos tratado de transmitir hoy día. Y los protocolos varían particularmente entre guía y guía, sin embargo, en el Hospital Revalidati tenemos bastante manejo con este enfoque de ensayos. Todos nuestros servicios, aquellos residentes presentes en el hospital, no me dejarán mentir, todos los servicios tienen pegado nuestro protocolo en salas de hospitalización. Se ha tratado de difundir con actividades y particularmente creemos que nos va bien con esto y bueno, obviamente siempre hay discordancias acá y también en diferentes sociedades cuando uno ve los congresos, se revisa las diferentes protocolos del mundo, pero particularmente que en el hospital estamos bastante familiarizados con esto y tratamos de transmitir esa experiencia y bueno, la data que estamos tratando de informar está en función a esto y coincido en que debemos publicar y debemos mejorar para la ¿Hasta cuándo va a ser el siguiente? Como lo mencioné, nosotros en nuestro protocolo, cuando ya encontramos ya ausente de arterial, ya es definitivamente un criterio para como lo mencioné, ya que el protocolo que tenemos implica al menos la necesidad de complementar la evaluación de bienestar fetal con una cardiografía diaria, lo cual ya implica menos una posibilidad de un control ambulatorio. Ese es nuestro punto de acuerdo. Con algunos cambios, ¿esperas madurar? Espera, como el caso que presenta, una vez se le disminuida, no antes del pasado, es un reto que está en lo habitual que nosotros, por evitar el COVID, tenemos que preparar qué es lo que suele ser, un poco dice una medicina. Usualmente el protocolo de evaluación pulmonar lo solemos activar a partir del estadio, cuando hablamos de una residencia temprano, porque suele ya presentarse evoluciones a veces que van en función a la cronología que ya conocemos, pero como hemos visto en el caso a veces es predecible, a veces hay evoluciones que no son las tradicionales y ya tenemos que estar preparados para las Otra pregunta que es, como vemos mucho RC, precoz severo, sí amniocentesa, porque hay un porcentaje importante. Bueno, asumiendo que en la evaluación fetal no hay algún otro indicio, no hay nada por lo que
la sociedad recreativa. Particularmente nosotros planteamos y ofrecemos en los servicios de pacientes las restricciones de crecimiento de segundo trimestre, que son muy precoces, que inician en el segundo trimestre, asumiendo, como vuelvo a repetir, un feto sin ninguna otra alteración anatómica, fetal o pensada sospechar otra patología no placentaria. Y eso, en el segundo trimestre o restricciones muy severas por encima de, por debajo de las atendidas. Creo que es que me preguntan en redes cuándo será el culmino de la secretaria. ¿Hasta cuándo será el culmino? Ya a los 39, 6, 37, más o menos lo que queda al final, ¿no? Eso va a depender mucho de qué más tenga este resultado. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, todo RSIU pues que se detecte, la sugerencia general es combinar al término. La premura, una cosa es 37 semanas, 0 días o 37 semanas, 5 días. De ahí la importancia de ahí la importancia de que se haga la estadística del riesgo, ¿no? Han visto ustedes los casos y son muy frecuentes que uno solamente haga una evaluación biométrica ponderal y luego 1 o 2 vasos, sin incluir un contexto o sin incluir otros vasos. Y la estratificación del riesgo se está haciendo en algunas partes, no en todos. Por ejemplo, Barcelona retiró el Ecuador. Es decir, ustedes siguen fieles a lo que es el protocolo de Barcelona, nunca van a hacer el mórtico, por ende, no va a cambiar esa parte. Una cosa es el RSIU temprano, en el cual pues, hay una generalidad de vasos más severos, pero ojo que el 80% de los RSIU van a ser estos bebés y van a necesitar más que una cerebral, más que un radio, para estratificar más el riesgo. Ahora, el ámbito pues es diferente, ¿no? En nuestro ámbito tenemos una casuística enorme. Quizá en otros ámbitos un RSIU lo verán en un mes. Por ende, la posibilidad de vigilarlo va a ser más fácil. Seguirlo va a ser más fácil, ¿no? Una vez detectado, ese bebé ya difícil que muera, ¿no? El problema es los que no se detectan, que se confunde con pequeño constitucional o solamente el rótulo de espejo. Más cuando usamos solamente una estrategia de evaluación, no múltiple. Ese es el detalle. Al momento actual, la edad ideal para cuidar un embarazo sin riesgo dicen que es 33 semanas, eso lo han dicho en el congreso último, ¿no? Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo un RSIU potencial puede llegar más allá de las 33 semanas? Ya se torna ilógico la continuidad del embarazo en el progreso. 37 semanas, 38 semanas no deben pasar los RSIUs identificados. Ese es otro temita que es importante comentarlo, que en estos eventos siempre es parte necesario, muy importante tener la presente. Hay trabajos muy interesantes, actuales, donde
llevar en el feto a un RCI y la madre una severa, ¿no? Y el otro tema, trabajo importante en los hospitales, acá no, se tiene el factor de salud, se puede trabajar esto y el trabajo que muestra que a 20 semanas, dicho señor Ferrero, como digo, puede darse esta baja, cómo está creciendo la placenta. Entonces, es probable que se dé con alta posibilidad de riesgo severo, de daño cerebral, daño intelectual, ¿cierto? Y básicamente biológico, además de daño metabólico, cardiovasculares, Justo está viendo que Barcelona actualmente incluye la relación de factores antiogénicos, ¿no? Antes no lo incluía, ahora llega un bebé de 37 semanas y el tope está normal, le hace el factor angiogénico. Si pasa de un valor, deciden culminar en ese momento. Y si está normal, puede continuar 38, 39 semanas. Entonces es cuestión de costos. Si nosotros tuviéramos acceso a eso, pues, lo cual, conociendo el ámbito ministerial y estatal, la posibilidad de que tengamos eso, no creo que se dé en menos de 10 años, pero en ese lapso vamos a tener más muertes definitivamente, porque el residuo está destinado a morir si no se interviene. Entonces, o afinamos nuestra evaluación comprendiendo mejor, realizando mejor las pruebas biofísicas como el Doppler, como la cardiotocografía, como el estado placentario y biofísico, o no hacemos nada y esperamos esos 10 años para que ocurran esas muertes. Entonces, tenemos que tomar una acción, y esa acción lamentablemente exige que asumamos fisiológicamente las evaluaciones, no rígidamente. 1.4, ¿qué es 1.4 umbilical? ¿Qué significa eso? ¿No? Tenemos que comprender lo que significa y indagar en el feto biofísicamente. Desde que hay características que van a repercutir en el bebé, la mamá se acuesta, por ejemplo, hay compresión vascular transitoria, hay útero que comprime la aorta, que comprime la vena cava, el bebé tiene una respuesta hemodinámica transitoria, y eso no debo usarlo para tomar una conducta o generar un reporte, sino debo esperar, es decir, comprender fisiológicamente toda la manifestación del bebé, tal cual fuéramos nosotros. Anoche me levanté mareado, por ejemplo. Comencé a pensar, dije, un ataque isquémico transitorio en el sueño, de repente. 2, una laberintitis. Me revisé todo, ¿no? Garganta, nada. Colesterol. Ayer me comí 4 huevos. Colesterol y debo estar volando. Presión, registro de presión, ¿no? Entonces, buscando todo eso, vamos a detectar un agente que genera todas las manifestaciones y pues intervenir, ¿no? Si no hacemos eso, si solamente tomamos el pulso, no vamos a poder detectar. Yo le digo a Ronald, no nos molestemos, porque cuando habla uno con un europeo y discute, a veces lo toman a mal. Entonces yo lo recibo y le digo, disculpe muchachos, no se enojen, por favor. Pero tengo que decirles que lo que ha vendido y que piensas que está ahí en medio no es. Pero te voy a explicar cómo lo podemos hacer de acá. Pero no me odies, porque a mí también me han dicho, cuando he sido reciente me lo han dicho varias veces, y yo decía, chévere, ya no voy a fallar. Pero he tenido también respuestas diferentes. Entonces, en tu ámbito has tenido eventos adversos humanos, pero obviamente a esa edad el neonatólogo quizás no puede hacer nada. Digamos, hay necesidad de comprender que con ese peso, con esa edad, el neonatólogo no puede hacer nada quizá. Y si lo sacabas en ese momento, igual iba a tener un desenlace adverso severo. Sin embargo, ¿qué debemos mejorar para transmitir, para
llegar a un momento diferente. ¿Qué manifestaciones integrales tiene esos fetos para comprender mejor el proceso del deterioro, de la asfixia, de la muerte? Y para que cuando haya oportunidad mejor con una asistencia neonatal, podamos intervenir mejor. Pero si no nos preparamos nosotros, conociendo eso, vamos a seguir con un vaso nada más, como Estados Unidos, por ejemplo, y pues desconociendo el proceso de la muerte, y así haya disponibilidad de ventiladores como hay en otros países, pues no se intervenga, ¿no? Miren que en Estados Unidos la guía de parálisis cerebral dice, si su bebé tiene RSIU, es una parálisis cerebral por RSIU. Y con ese pretexto envían a sus RSIU a trabajo de parto. Y sabemos que el RSIU tiene una reserva placentaria disminuida y va a terminar asfixiado, y esa encefalopatía hipóxico-isquémica le va a llevar a una parálisis cerebral, y la paciente, el padre podría demandar. ¿Por qué? Porque se le ha sometido a un trabajo de parto sabiendo que podría ponerle un riesgo y terminar con esa parálisis cerebral. Pero la normativa de Estados Unidos dice no, no es por el trabajo de parto, era un RSIU. Y ya anteparto tenía daño neurológico, y eso explica la parálisis. Así que no procede tu denuncia por someter a una asfixia a tu bebé, ¿no? Tenemos diversas casuísticas de malformaciones con Doppler alterado, ¿no? El mecanismo de alteración del arterio umbilical no es solamente por resistencia placentaria aumentada, no es así, sino también por una disfunción cardiovascular, ya sea estructural o funcional. ¿Por qué? La placenta puede estar en resistencia normal, sin embargo el corazón insuficiente no tiene la capacidad de vencer esa pequeña resistencia normal de esa placenta en una etapa que es dependiente simplemente del flujo inercial, diástole. Y por ende la diástole disminuye, vencida por esa resistencia placentaria que está normal, pero la función de bomba del corazón ha dado una sístole, sí, pero no puede soportar esa diástole y por ende se altera. El Doppler es de utilidad en los bebés malformativos porque sabemos ahora que puede dar pronóstico. Con anomalías de Einstein, con flujo bidireccional en el foramen oval, con regurgitación en los vasos arteriales, sismo aórtico, ductos arteriosos, alteración severa del ducto venoso, por ejemplo. Son indicadores de que ese bebé ya no va a soportar o que el nacimiento puede deteriorarse, incluso muriendo. Entonces, cuando fui residente, nos decían que el Doppler es reservado para el feto sano, ¿no? Pero de tanto ponernos a la casuística que tenemos de bebés anatómicamente alterados y con diversas manifestaciones hemodinámicas, las publicaciones surgen y ahora son indicadores que pueden contribuir para estimar el pronóstico. Quizá la mamá quiera saber, doctor, mi bebé va a llegar a las 40 semanas, tengo 26. No, señora, mire, su bebé tiene esta alteración hemodinámica cardiovascular y la progresión es esperable en tanto tiempo, entonces no va a llegar. Entonces, hay que tener en consideración. Por eso que en Barcelona, en su último protocolo, ha incluido cuando se encuentra el ducto venoso alterado y la umbilical normal, busque causas infecciosas o malformativas que generen disfunción cardíaca. Y eso es lógico, ¿no? Para contar también la pregunta que dice la doctora, y precisamente creo que había una pregunta en las redes sociales con respecto a eso: ¿qué hacer en un caso de una residuo temprano y con arteria umbilical levemente alterada o normal, patológico? Precisamente no es usual la evolución, ¿no? Realmente no es alterado, es un proceso fisiopatológico que tendría que tener una alteración severa de la arteria umbilical, pero no se descarta. Podría suceder, pero antes de eso tendremos que asumir que hemos sido bien evaluados
evaluado, porque se define como un vaso de una dificultad técnica un poco más elevada y descartable lo que menciona el doctor, ¿no? Cardiopatías o una evaluación del sistema venoso que pudiera estar explicando esta alteración del ducto venoso antes de asumir que es por patología placentaria. Y en el protocolo de Barcelona actualmente esa capite en esa fase específica ellos plantean como culminación del embarazo y en caso de esto evaluado bien la 34. Entonces es algo considerable. El protocolo es que la evaluación del ducto venoso es indicada cuando hay alteraciones Doppler de arteria umbilical. Ya cuando hay patología de arteria umbilical en el Doppler, habría que evaluar y complementando también lo que menciona el doctor. Nosotros en nuestro protocolo tomamos eso, pero están los vasos que hemos mencionado, sin embargo, la evaluación físico, si el personal que está realizando la evaluación amerita que haga un diagnóstico, se lo hace. Sin embargo, nuestros criterios de términos todavía. Y para la pregunta específica, en qué momento es el ducto venoso, como manda el protocolo de Barcelona, si hay patología arteria umbilical detectada, amerita hacer mayor evaluación del Doppler, en este caso. Depende de los ámbitos. Por ejemplo, Ronald nos acaba de confesar que está violando el protocolo de Barcelona, ¿no? Pero sí lo hacen, o sea, no tengamos temor a un protocolo, retemos algún protocolo, generemos más datos, no nos supeditemos a eso. Si nosotros en nuestro ámbito nos hubiéramos supeditado a tal o cual estrategia, tendríamos más casos de mortalidad y asfixia. Entonces, en nuestro ámbito, es también en nuestra área, la indicación es en vista de los residentes que vienen. El objetivo primario es mostrarle toda una evaluación cardiovascular, es decir, le decimos a los residentes, acá hacemos Doppler a todo lo que se mueva, ¿no? Todo lo que se pueda, o sea, ducto, cerebral, y especialmente pues a los malformados o especialmente a los RCU. El ducto venoso lo hemos encontrado alterado con umbilical normal porque una vez que hay procesos, por ejemplo, diversos, coriamnionitis, sepsis, colestasis, pueden alterar la función cardíaca y la umbilical, recuerden, la umbilical depende de la resistencia placentaria. Si no hay resistencia placentaria significativamente aumentada, no hay RSU, es ilógico que la umbilical se altere, si no hay malformación cardíaca estructural, es ilógico que se altere. Sin embargo, cuando el corazón se vuelve insuficiente por un agresor, como les mencioné, esa disfunción cardíaca es vencida por esa resistencia placentaria mínima o normal, generando una disminución de la diástole umbilical. Y ese mismo bebé, horas antes o días antes, igual conducto venoso alterado por la función cardíaca, puede haber tenido una umbilical normal, un rango normal. Y días después, ese bebé acidémico entra en shock, entra en hipotensión y vence todas sus resistencias, y la umbilical la vamos a encontrar tan baja que nos vamos a preguntar, pero ¿cómo con el ducto venoso alterado y la umbilical 0.22, 0.30, con pico sistólico tan disminuido, con diástole casi llegando a la sístole? Porque son estadios progresivos de deterioro en un mismo feto, incluso por una misma circunstancia, pero en momentos diferentes. Esa es la interpretación fisiológica. Ver en qué momento estamos captando a ese bebé y cómo tiene tales manifestaciones que implican un daño mayor. Habrán escuchado la normalización tardía de la cerebral, ¿no?
lo encuentro alterada cerebral, de pronto al día siguiente el bebé lo mandan por un monitoreo patológico y hace una ecografía, un barrido, el bebé está flotando y de pronto la cerebral 1.9, 2.2, hasta ya está ausente. Y el bebé totalmente alterado biofísicamente. ¿Por qué? Porque ya pasó una etapa de acidemia, daño tisular, edema cerebral y genera pues esa normalización tardía. Casos que ya no se ven, son muy contados esos casitos, pero antes se veía más frecuente.